Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo y saber de que Dios los ha bendecido, que están bien. Hoy vamos a tener la clase número 7 de la serie acerca o sobre el Espíritu Santo. Y el título de la clase de hoy es La llenura del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ¿Cuál es la traducción de la llenura, hermano? la llenura del Espíritu Santo, Sí, pero ¿cómo sería otra palabra en lugar de llenura? am, estar completos. Okey, Estar perfecto, completos, estar llenos, estar plenos, estar, okey. sí, estar bajo la sumisión del Espíritu Santo completamente, es parte de lo mismo, ¿verdad? Pero a veces se usa esa palabra para poderla entender en el sentido de, ahorita vamos a entender por qué Pablo usa esa palabra, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo del versículo 14 al versículo 20. Ahí se encuentra esa frase que el apóstol Pablo usa. Él es el único que la usa y nada más lo usó una vez. Pero vamos a ver cómo poder entenderla de acuerdo al contexto de la carta que él está escribiendo, porque todo tiene que ver con lo que ha dicho antes de estas palabras. Vamos a leer Efesios 5 del 14 hasta el 20. Dice así. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Está hablando de la luz física, la luz que nosotros usamos para ver en la oscuridad, lo está usando como una referencia a la luz espiritual. La luz espiritual también hace visible todo. Y esa luz, pues, el que nos ilumina es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se lo estoy anticipando para que podamos ir entendiendo el contexto. Dice, porque la luz es lo que hace todo, que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está diciendo que la luz espiritual es Cristo, ¿verdad? Luego que Él envió a su Espíritu Santo para que Él también nos ilumine a través de su presencia y su palabra. Y luego dice el versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como los sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. O sea, están cargados de cosas malas. Versículo 17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea que una persona sensata, espiritualmente hablando, entiende la voluntad del Señor para su vida. Por eso hace ese llamado. Y luego el versículo 18 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno o al descontrol, también quiere decir. Y luego dice, al contrario, en vez de que se emborrachen de vino o se llenen de vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego el verso 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales y alaben al Señor con el corazón, o sea, con pasión, con todos sus sentimientos, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para poder entender, hermanos, esta frase que usa el apóstol Pablo a estos efesios, él está diciendo, primero les dice que vivan que no vivan como tontos, como necios, y está diciendo de que necesitaban despertar
de un estado de, tal vez de inconsciencia espiritual, porque tal vez no se habían dado cuenta de que la forma que estaban viviendo no era la adecuada para un cristiano, ¿verdad? Y parece, hermanos, de que todavía ellos seguían con algunas costumbres de su religión pagana, en la cual ellos habían crecido allá en Éfeso. Les voy a dar un poco del contexto para entender más el pasaje. Vamos a ver cómo era la vida en Éfeso antes para los que no eran cristianos y cuando llegó el apóstol Pablo. Dice que el contexto de la carta da a entender al lector, o sea, que nosotros que estamos leyendo, que los efesios cristianos, o sea, los que habían creído en Cristo porque Pablo llevó el evangelio y estuvo 3 años en Éfeso, enseñándole la palabra de Dios. Pero ellos venían de una religión pagana. Los efesios habían heredado la cultura y la religión griega, que también los romanos la adoptaron y se convirtió en una religión que primero fue de los griegos y luego fue de los romanos, pero esa religión siempre siguió. Era una religión politeísta que tenía muchos dioses, muchos ídolos. En la cultura pagana, grecorromana, o sea, de las dos culturas anteriores, o sea, cuando Pablo predicó ya todavía estaba la cultura griega y la romana mezcladas como religión pagana. Dice, en esa religión habían varios dioses, entre ellos, por ejemplo, los griegos tenían una diosa que se llamaba Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. O sea que ellos creían de que para que fueran fértiles se tuvieran muchos hijos, y no solo ellos, sino también sus animales, sus ganados, etcétera, le rendían culto a una diosa, ¿verdad? Y tal vez usted alguna vez la ha visto en una imagen, o esta era una diosa, una estatua de una mujer que aquí en el frente no tenía 2 pechos, sino tenía como 20 pechos, ¿verdad? 20 pechos. Entonces, por eso se le conocía como la diosa de la fertilidad, porque representaba a una diosa que podía hacer fértil a las personas, ¿verdad? Entonces, esta diosa, los romanos le cambiaron el nombre y se llamó Diana. Diana. Entonces, era la misma diosa, nada más que los romanos le cambiaron el nombre de Artemisa a Diana. Y cuando llegó Pablo a Éfeso, lo quisieron apedrear, lo quisieron linchar a Pablo, porque él les predicaba de que esos dioses eran falsos, que el único Dios verdadero era pues el Dios que creó los cielos, ¿verdad? Y que, gracias a que él tuvo compasión por la gente, ¿verdad? Por las personas, envió a su Hijo Jesucristo para que a través de él pudiéramos ser bendecidos, ¿verdad? No solo todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Éfeso, en el pueblo del Éfeso, hermanos, todavía, no solo en Éfeso, también en Corinto y en muchos pueblos de esa región, había mucha idolatría en la época de Pablo y se celebraba mucho a fiestas en honor a estos dioses, y una de las festividades era para la fertilidad. Y estas fiestas pues acompañaban de borracheras, ¿verdad? O sea que había un dios que los griegos llamaban Dionisio. Dionisio era el dios del vino, ¿verdad? Del vino, imagínense. Y cuando se celebraban estas fiestas, pues siempre había vino y habían excesos de licor. Y el vino, pues sabemos que el vino lleva al desenfreno, lleva a que las pasiones se desborden, a que las pasiones humanas se controlen al ser humano, ¿verdad? Entonces el ser humano, pues en esta religión, pues se sentía atraído y se miraba como algo normal, sí, normal para ellos, para los paganos, tener este tipo de festividades
acompañadas del vino. Y parece, hermanos, parece que los cristianos de Éfeso todavía como que esta religión no se la habían podido quitar de encima del todo, ¿verdad? Imagínese, usted está en medio de una ciudad donde hay todo hay fiesta y hay celebración y como sea, ¿verdad? Parece que no, pero se contagia el ambiente, la gente de esto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él al final de esta carta les recomienda esto, ¿verdad? Porque Pablo sabía de que no solo en Éfeso, también en Corinto y en otros pueblos donde había fundado iglesias, todavía estaba latente esas culturas que estaban combinadas con la religión. Entonces había excesos y a veces caían en la tentación de la carne, ¿verdad? En la tentación de participar o de seguir participando en aquello, ¿verdad? En aquello que ellos ya sabían que no honraba al Dios verdadero. Entonces Pablo en el capítulo 5, por eso les dice que tenían que ser sabios, que tenían que vivir aprovechando cada momento oportuno. O sea que, porque los días son malos, dice. Malos en el sentido de que estaban llenos de paganismo, ¿verdad? Estaban llenos de tentaciones para ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo sabía todo eso y por eso les escribe y les dice que era necesario que descubrieran cuál era la voluntad del Señor para sus vidas, porque mientras no la descubrieran y estuvieran bien seguros de su llamamiento, ahora como hijos de Dios, pues iban a seguir involucrados en cierta manera, ¿verdad? Yo me estoy recordando, ¿verdad? Que a veces las festividades que están bien arraigadas en la cultura, pues a veces llegan hasta el pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta los cristianos, y a veces se involucran, a veces no del todo, pero como que ahí va la cosa, ¿verdad? Como que, bueno, dice, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, y así, a veces así, está el problema, ¿verdad? Pero en esta carta de los Efesios, Pablo les habla, ¿verdad? Y la carta, hermano, en esta carta a los Efesios, Pablo menciona 12 veces al Espíritu Santo. En esta carta que tiene 6 capítulos, Pablo lo menciona 12 veces al Espíritu Santo. Entonces, esta carta es como para recordarles su pasado, recordarles que ahora en Cristo ellos eran nuevas criaturas. Les dice que Dios estaban muertos en sus delitos y pecados y que Dios les había dado nueva vida en Cristo y que ahora pertenecían a Cristo y habían sido adoptados como hijos de Dios. Ahora tenían una nueva vida. Entonces, y Pablo desde el primer capítulo, en el capítulo 1, versículo 13, les dice que ellos habían sido escogidos por Dios, del capítulo 1, que habían sido perdonados de sus pecados, que habían sido adoptados en la familia de Dios y que habían sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces el tema tiene que ver bastante con el Espíritu Santo en esta carta. Como les digo, Pablo lo menciona 12 veces. Y ya al capítulo 5 ya es como la penúltima vez que lo menciona, ¿verdad? Pero ya en el transcurso de los primeros capítulos, Pablo les va recordando que primero que el Espíritu Santo ya estaban sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego en el capítulo 1:13, si ustedes leen ese versículo, dice aquí desde el versículo 13, Efesios 1:13 dice, en él, o sea, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, dice, fueron sellados o marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Pablo le está recordando desde el inicio de la carta que ellos tienen una relación especial nueva con Dios
y que el Espíritu Santo ya es parte de ellos, ¿verdad? Ya es parte de su vida, de su nueva vida en Cristo. Y, imagínense, desde el primer capítulo dice, ustedes ya están sellados, ya están marcados. Y ese sello es marca de que son propiedad de Dios, de que ahora ustedes no pertenecen a ese mundo pagano, ¿verdad? Sino ahora pertenecen a la familia de Dios. Y así empieza a hablar Pablo en la carta a los Efesios, y en el capítulo 1, versículo 17, les dice que pide a Dios. Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ahí habla de Jesús, del Padre, dice, les dé el espíritu de sabiduría. En otras palabras, Pablo sigue orando para que ellos sean sabios, como empezamos a leer al principio. Entonces, parece que ellos, aunque tenían el Espíritu Santo, pero no estaban aprovechando la capacidad, la sabiduría que les podía proveer el Espíritu Santo. Es como que usted tenga un tesoro y usted no sepa qué hacer con él, o lo deja arrumbado por allá, ¿verdad? Entonces Pablo es lo que está hablando, les está hablando a estos hermanos de que era necesario que ellos sean iluminados para que pudieran tener sabiduría en su manera de vivir, para que pudieran ser sabios y pudieran tomar decisiones correctas que agradaran a Dios. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Entonces el versículo 18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Como diciendo ustedes, como que les falta luz, como que no alcanzan ver, ¿verdad? La nueva vida que tienen en Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo les está amonestando para que ellos como que abran los ojos, ¿verdad? Como para que despierten. Por eso leímos esa parte que dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Porque estaban así como que no sabían o se habían olvidado, o no habían tomado muy en serio su llamado, ¿verdad? Y luego dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, ¿verdad? Y así, y luego el 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea que ellos no alcanzaban a entender muy bien todavía la vida cristiana, el hecho de que ahora eran hijos de Dios, ¿verdad? Y así Pablo se empieza a ir, ¿verdad? Se empieza a ir y en el capítulo 2 de Efesios, versículo 19, Pablo les dice, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pablo está usando el ejemplo cuando se construía un edificio, en este caso, cuando se construye un templo, ¿verdad? Y luego dice que Jesús es la piedra angular de ese templo, donde ellos son parte. Verso 21. En él, dice, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. O sea que, y luego dice el verso 22, en él también, en Cristo, ustedes son edificados como templo juntamente para ser morada de Dios en su espíritu. En otras palabras, aquí vuelve a mencionar el espíritu, donde ellos estaban no lograban entender de que la iglesia ahora era el templo espiritual de Dios. Ya no era el templo de Jerusalén, que se derribó en el año 70. Ya no era ningún templo pagano que estaba en Europa, ni en Asia, ni en Roma, ni en ningún lugar, ¿verdad? Ahora el nuevo templo de Dios es la iglesia. Y ahora Dios mora en el creyente, ¿verdad?
pero ellos como que todavía no digerían bien eso, ¿verdad? Entonces, por eso al final les dice que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, porque no tenían la sabiduría, no tenían, para llevar una vida correcta, ¿verdad? Que honrar a Dios. Estaban viviendo una vida un poco o bastante despreocupada de lo espiritual, ¿verdad? Como que no habían comprendido muy bien su llamamiento, ni su elección, ni su adopción, en fin, todo eso, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así que ahora ellos eran parte de este nuevo templo, pero ellos, pues como que no, como les digo, no lograban entenderlo todavía bien. Sí habían aceptado a Cristo, pero en la vida cristiana, en la práctica, como que dejaba mucho que desear todavía, ¿verdad? Estaba en un proceso, ¿verdad? Y aunque Pablo estuvo 3 años con ellos, pues también aquí les dice que Dios está construyendo un templo para que habite en ellos, ¿verdad? Y en Éfeso precisamente habían templos paganos donde estaban los ídolos, ¿verdad? Y donde iban también ahí la gente y a hacer sus fiestas, y ahí había vino y todo eso, ¿verdad? Entonces Pablo está como haciéndoles ver de que ellos pertenecían ya a otro sistema de vida, ¿verdad? A otro tipo de vida. Sí, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 5, Pablo dice que ellos se deben sentir privilegiados porque ahora ellos conocían el plan de Dios que Él les llevó a través del Evangelio. Dice el capítulo 3, verso 5, este misterio, o sea, misterio era algo que no se conocía antes. Dice que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu, dice, otra vez habla del Espíritu Santo, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, o sea, ellos, son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo está diciendo que ese conocimiento que tenían de Cristo era por Pablo, que fue el que les llevó el Evangelio. Pablo lo llegó a conocer gracias a que el Espíritu lo reveló, Espíritu Santo. Pablo sigue mencionando al Espíritu Santo en la carta, ¿verdad? Como que él es el personaje que ellos necesitaban identificarse con el Espíritu, pero como que no se daban cuenta, ¿verdad? No se daban cuenta. En el capítulo 3, Pablo vuelve a mencionar al Espíritu Santo y Pablo vuelve a hacer otro llamado, y mire qué dice Efesios 3:14. Por esta razón, dice, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, vuelve a mencionar el Espíritu, y con el poder que produce de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo, dice, de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. O sea que como que Cristo no estaba habitando plenamente en sus corazones. Aunque tenían el Espíritu Santo, pero como que lo ignoraban, como que no se daban cuenta. Y luego dice, y verso 17, y pido que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, dice, en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos enseña que somos amados de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, que nuestros pecados ya han sido perdonados en la persona de Cristo, y que todo eso Dios lo ha hecho por amor a nosotros. Entonces, Pablo está pidiendo de que el Espíritu Santo les haga entender cuánto Dios les amaba, ¿verdad?
Y verso 19 es bien importante porque ahí se menciona la palabra llenura, otra vez. A fin, dice, o sea, si ustedes comprenden el amor de Dios, dice, el amor de Cristo, en fin, dice, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos. Ahí está la palabra. ¿De qué es lo que de qué nos llena el Espíritu Santo? Nos llena del conocimiento de que somos amados por Dios. Nos llena del conocimiento de que, y no solo del conocimiento, sino que en la vida diaria, en la vida práctica, podemos ver que las bendiciones que recibimos vienen de Dios, pero eso nada más lo entendemos gracias a que el Espíritu Santo nos lo enseña, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, pues a veces tal vez pensábamos de que, me fue bien, pues tuve suerte, ¿verdad? Tuve suerte y pues las cosas salieron bien y a veces decíamos tal vez por costumbre, gracias a Dios. Pero en realidad, toda bendición que nosotros recibimos, pues son muestras del amor de Dios para con nosotros. Pero eso nada más lo podemos entender a través del Espíritu Santo, porque ahora lo tenemos, ya podemos darnos cuenta, pero antes la gente a veces le va bien y dice, pues me fue bien y tuve suerte, ¿verdad? Pero en realidad es lo que pasaba con los efesios, de que ellos necesitaban darse cuenta que cuánto los amaba Dios, cuánto los bendecía Dios, porque ese conocimiento es lo que te llena de Dios mismo, ¿verdad? Te llena de ese conocimiento no solo intelectual, sino en la experiencia, ¿verdad? En la experiencia. Entonces es bien importante, ¿verdad? Y aquí Pablo dice que cuando uno comprende el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, dice, o todo entendimiento humano, dice, eso nos llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender de dónde viene todo, ¿verdad? De dónde viene nuestra salvación, de dónde viene nuestro perdón, de dónde viene nuestra adopción, de dónde viene nuestra relación con Dios, que le podemos llamar Padre, en fin, de dónde proviene la herencia que vamos a recibir. Todo eso, hermanos, ese conocimiento es lo que nos llena para poder tener esa relación con Dios, ¿verdad? Y tener un corazón agradecido. Bueno, entonces estamos viendo de que ese conocimiento es lo que llena al cristiano de Dios mismo, ¿verdad? Porque nos conecta precisamente con Dios. Vamos a ver también otros pasajes porque para poder entender lo que estamos viendo. Les digo que esta carta de Efesios menciona 12 veces al Espíritu Santo y Pablo lo va llevando poco a poco para que ellos vayan abriendo los ojos y con lo primero que empieza le dice, ustedes han sido sellados. Ustedes ahora son un templo que Dios está construyendo para que Él viva, su Espíritu viva en ustedes. Y luego le dice, yo estoy orando para que ustedes puedan ser sabios, que el Espíritu les dé sabiduría. Entonces, todo esto es ese conocimiento, esa sabiduría, ese amor, todo eso es lo que va llenando la vida del cristiano, ¿verdad? Y no es que sea solo una cosa, ¿verdad? Sino son varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo, nos quedamos en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 3, vamos a ver, en el capítulo, vamos a ver, ya vimos el 21, vamos a ver el capítulo 4, que dice del Espíritu Santo. Capítulo 4, vamos a ver dónde está el capítulo 4. Bueno, el capítulo 4, ¿verdad? En el capítulo 4, Pablo le está diciendo de que lo que une a la iglesia, lo que hace posible que la iglesia exista, que cada miembro sea parte de la iglesia como un cuerpo, es precisamente el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 3, Efesios 4:3, dice así. Voy a leer hasta el versículo 1. Efesios 4 del 1
del 1 al 6, dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, Pablo estaba en una cárcel cuando les escribió, les ruego, dice. Pablo está haciendo un ruego. Otra versión dice, les insisto que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Por eso les digo que Pablo al insistir y a rogarles es porque Pablo veía que la vida de ellos no estaba muy firme, ¿verdad? Y luego les dice, verso 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor, dice, porque el amor es fruto del Espíritu, ¿verdad? Luego dice el verso 3, esfuércense, o sea que no era algo fácil para ellos, sino que tenían que ponerle bastante deseo de hacerlo. Esfuércense por mantener, dice, la unidad del Espíritu, dice, mediante el vínculo de la paz. O sea, en otras palabras, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para ser humildes, para ser amables, pacientes, tolerantes en la iglesia, el miembro del cuerpo de Cristo, para que podamos mantener la unidad. Imagínense, si el Espíritu Santo no estuviera trabajando en nosotros, pues a cada rato la iglesia se separaría, se dividiría, los hermanos se pelearían unos con otros, habrían muchos problemas, habían celos, contiendas, y eso había en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y Pablo les escribió. Y también aquí Pablo por eso les insiste, ¿verdad? Porque el que mantiene la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo al transformar el corazón de los creyentes, al hacerlos humildes, amables, pacientes, perdonándose, dice, unos a otros en amor. Pero el amor es el fruto del Espíritu, precisamente. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo produce, es el producto, lo que se va a ver. La humildad, la amabilidad, la paciencia, que son los frutos del Espíritu, la tolerancia o el dominio propio unos con otros, dice, en amor. Y luego dice, esfuércense por mantener la unidad. Entonces, y luego el verso 4 dice, hay un solo cuerpo, o sea, la iglesia es un solo cuerpo y un solo espíritu. En otras palabras, que no hay dos espíritus ni tres espíritus santos, solo hay uno, ¿verdad? Y ese está trabajando con todos y cada uno de los creyentes. Pero si el creyente no se deja llenar por el Espíritu Santo, no va a poder desarrollar el carácter cristiano, que es lo que hace que la iglesia se mantenga unida, ¿verdad? Se mantenga unida. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Y luego dice, verso 4, dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todo, sobre todos y en medio de todos y en todos, dice. O sea que Pablo le está diciendo a ellos de que si ellos no estaban llenos del Espíritu, le está dando a entender de que no iban a poder mantener la unidad de la iglesia, porque el Espíritu Santo produce un buen carácter, el carácter de Cristo, y ellos al no tenerlo, pues iban a salirse de la iglesia, a pelearse, la iglesia se iba a venir para abajo por la carnalidad, por el mal carácter y el ego, el orgullo, la vanidad, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver mucho con el desarrollo del carácter que Dios va desarrollando en nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Entonces estamos viendo todo eso. Vamos a ver otro pasaje. Efesios 4, del 11 al 13, dice que el Espíritu Santo ha dado dones, ¿verdad? Ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el cristiano, al saber que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia y que Él ha repartido distintos dones a distintos hermanos, a distintos miembros del cuerpo de Cristo,
pues unos a otros se apoyan y se enseñan y se van edificando, ¿verdad? Entonces es como en una construcción, ¿verdad? Como en un edificio de construcción, donde hay un ingeniero, hay personas que son electricistas, hay que son plomeros, otros que son carpinteros, y todos ponen su conocimiento y su esfuerzo para que al final pues quede un resultado bueno, ¿verdad? Una casa pues bonita, bien hecha, con todo lo que lleva, ¿verdad? Pero no lo hizo solo una persona, lo hicieron varias personas con distintas habilidades. Entonces eso, una persona que está llena del Espíritu Santo, coopera con el Espíritu Santo para edificación, ¿verdad? Entonces aquí dice el versículo 11, 4:11 dice, de modo, dice verso 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, verso 13, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y luego dice, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por el viento de toda enseñanza de astucia, etcétera, etcétera, cosas engañosas, ¿verdad? Entonces, la persona que está llena del Espíritu Santo se deja enseñar por las personas que Dios va preparando para que estén llenos precisamente del conocimiento y puedan llegar a ser maduros, ¿verdad? Entonces, la llenura del Espíritu Santo lleva a la madurez, es lo que está tratando de decir Pablo, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa muy importante. El Espíritu Santo dice que nos guía a dejar la vida pagana, la vanidad de la mente hueca, ¿verdad? De la mente sin que no se ocupa, que no es sabia, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 4, verso 17, Pablo les sigue diciendo, ¿verdad? Les sigue diciendo a ellos. Verso 17, 4:17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. Dice, no vivan más, como diciendo, ya párenle. No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos, dice, tienen endurecido, oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces Pablo le está haciendo un llamado de que ellos ya se olviden de ese tipo de vida que no le agrada a Dios, de esa vida de pecado, de los placeres, ¿verdad? Porque no podían tener una doble vida, ¿verdad? O se dejan guiar por el Espíritu o se dejan guiar por sus religiones paganas y aparte de sus pasiones humanas, ¿verdad? Entonces ese es el llamado que está haciendo Pablo. Pero fíjese que Pablo dice, les insisto, como diciendo a ustedes como que necesitan tomar una decisión ya firme, porque la vida que ustedes están llevando es como una doble vida, ¿verdad? Es como una doble vida. Entonces Pablo por eso les está amonestando, ¿verdad? Y luego, hermanos, dice el capítulo 4, versículo 25, capítulo 4, 25, dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Como que los cristianos de la iglesia como que no se, como que se mentían unos a otros, ¿verdad? Le dice, ustedes no pueden hacer eso porque son miembros de un mismo cuerpo, o sea, de una misma iglesia, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Verso 26, si se enojan, dice, no pequen. En otras palabras, parece que se enojaban los hermanos y se ofendían, ¿verdad? O sea que
estamos viendo que su vida, en la vida práctica, ellos no estaban siendo llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que se estaban dejando llevar por su carácter, que todavía no estaba muy humilde, ¿verdad? Todavía estaba muy, muy tosco, ¿verdad? Muy, muy pagano, muy mundano, ¿verdad? Muy carnal, ¿verdad? Entonces, todo eso Pablo está diciendo que era necesario que corrigieran todo eso, porque si no, al llevar una vida así, iban a entristecer al Espíritu. Es lo que vamos a ver en el versículo 29 y el 30. Fíjese, eviten toda conversación, dice, obscena. Porque Pablo sabía que obscena es que hablar cosas vulgares, ¿verdad? Cosas, quizás hablaban de cosas del sexo, cosas de que no deberían estar hablando, ¿verdad? Cosas fuera de lugar. Por eso dice, eviten toda conversación obscena. Una obscenidad es hablar cosas vulgares, ¿verdad? Cosas que no son sanas. Verso, por lo contrario, que sus palabras, dice, contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Dice. Como diciendo Pablo, que quizá él sabía de qué estaban fallando estos hermanos, ¿verdad? Y luego el verso 30, mire qué dice. No agrada, o sea, si ustedes siguen hablando obscenidades, groserías, malcriadeces, vulgaridades, verso 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, ya lo vimos en el capítulo 1, verso 13, para el día de la redención. Como diciendo, ustedes necesitan darse cuenta que el Espíritu Santo está en ustedes, que ustedes son templo del Espíritu Santo, pero ustedes no están viviendo como cristianos, como unos cristianos que realmente se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Al contrario, lo están ignorando, lo están dejando, se están dejando llevar por sus impulsos, por sus impulsos humanos, no regenerados, ¿verdad? Entonces Pablo le está hablando constantemente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y aquí dice que cuando uno se porta de una manera así, contrista al Espíritu Santo, se pone triste. El Espíritu Santo que vive en uno, y imagínense, es como que usted se va a poner triste si su hijo empieza a portarse mal, ¿verdad? Empieza a decir malas palabras ahí en su casa, ¿verdad? Usted se va a sentir mal, ¿verdad? Se va a sentir triste. ¿Por qué? Porque usted no le enseñó esas palabras, ¿verdad? No le enseñó eso, ¿verdad? Entonces, y así, hermanos, el cristiano debe de darse cuenta de que con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con su temperamento, todo eso contrista al Espíritu Santo. Cuando no ha dejado que el Espíritu Santo transforme su carácter, ¿verdad? Transforme su carácter. No estamos diciendo que nunca usted se va a perder el control. Puede ser que lo pierda alguna vez, pero no siempre, ¿verdad? Como seres humanos a veces nos puede ganar nuestra debilidad humana, pero no es una constante, ¿verdad? No es una constante que siempre voy a reaccionar mal y que no voy a poder controlarme. En fin, desde luego que uno puede fallar como humano, pero el cristiano, pues generalmente, digamos que de 10 puede fallar una, pero no es al revés, que de 10 falle 9. O sea que cuando tiene el Espíritu Santo, está lleno el Espíritu Santo va controlando esa lengua, va controlando ese carácter, ese temperamento, va controlando esas pasiones, ¿verdad? Va controlando el ambiente donde uno está, uno sabe dónde se mete, dónde no se mete, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos va guiando cuando dejamos que Él nos llene de su presencia, ¿verdad? Y la presencia del Espíritu Santo es la santidad, ¿verdad? La santidad, el amor, y va produciendo fruto, va produciendo fruto.
Entonces, cuando llegamos al capítulo 5, es cuando les dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, con lo cual empezamos. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando, el verso 16, 5:16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hay maldad en el ambiente, hay maldad en donde quiera que vayamos, hay maldad. Entonces, igual hoy, ¿verdad? Igual hoy, donde quiera que vayamos, va a haber gente que no tiene el Espíritu de Dios, que no es cristiana, y aún hay personas que se dicen cristianas, pero no se han dejado regenerar por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo no, están vacíos del Espíritu Santo. Es una manera de decirlo, de decir que no ha producido nada el Espíritu Santo en ellos. Pero cuando el Espíritu Santo ha producido en nosotros ese carácter, estamos llenos de ese carácter. O sea, porque los frutos se va a ver. Lo vamos a demostrar con nuestros frutos, con nuestra actitud, con nuestras acciones. Y luego dice, verso 18, dice, no se emborrachen con vino, como les decía al principio. Tal vez todavía ellos seguían emborrachándose, y el vino, en vez que nos ayude a dominar el carácter, pues lo empeora, ¿verdad? El vino a muchas personas los hace que su carácter se transforme, ¿verdad? Si tienen un poco de control con el vino, pierden todo ese control. Si no dicen, si cuando están sanos, sin alcohol, a veces pueden controlar su lengua, pueden controlar su carácter. Cuando tienen alcohol, pues todo lo contrario, ¿verdad? Se pasan y hasta hacen cosas indebidas que en su sano juicio no las hacen. Entonces, por eso Pablo dice, no se emborrachen con vino, como diciendo, yo sé que todavía algunos de ustedes, el ambiente de las fiestas paganas de ahí de Éfeso, todavía el dios ese Dionisio, el dios del vino, todavía están ahí presentes en ustedes, y como que se contagian de eso, ¿verdad? Y por eso le dice, no se emborrachen de un vino, les exhorta, ¿verdad? Al contrario, dice, en vez de que se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo, ¿verdad? Llénense del Espíritu Santo, porque eso va a producir ustedes en un buen carácter, un buen dominio propio, va a producir amor, paciencia. Bueno, nosotros conocemos el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. Si usted voltea sus páginas a 3, 4 páginas a la izquierda, Gálatas 5:22, dice, en cambio, el fruto del Espíritu. Imagínense un árbol. Imagínense un árbol cuando tiene mucha fruta. ¿Cómo se ve? Se nota, ¿verdad? Cuando un árbol tiene mucha fruta, se nota. Si usted tiene un árbol de naranjas, usted va a ver que está lleno de naranjas. Si usted tiene un árbol de aguacate, lo que sea. Si el árbol está sano, está lleno produce mucho fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibe mucha agua, mucho alimento. Y así el cristiano, si recibe mucho alimento del mismo espíritu, el mismo espíritu va a producir mucho fruto, ¿verdad? Entonces va a haber un cambio, se va a ver la diferencia. Verso Gálatas 5:22, en cambio el fruto del espíritu es amor. En otras palabras, que el espíritu lo que va a hacer es tratar de llenarnos de amor, de llenarnos de gozo, de alegría, llenarnos de paz, llenarnos de paciencia, llenarnos de amabilidad, quitarnos esa tosquedad, llenarnos de bondad, ser buenas personas, de fidelidad, serle fieles a Dios, serle fieles al prójimo, a la familia, al esposo, a la esposa. Nos va a dar humildad y dominio propio para poder trabajar con las personas, ¿verdad? Entonces, eso es la llenura del Espíritu Santo, es la llenura del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay que dejarlo que lo produzca, ¿verdad? Hay que alimentarnos de él para que
para que podamos salir adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a ver un pasaje en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Y ahí el apóstol Pablo también explica que las personas que ponen la mente en las cosas del Espíritu, pues van a agradar al Espíritu Santo, porque van a buscar de él. Romanos 8:5 dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, en otras versiones antiguas dicen conforme a la carne, pero no está hablando de la carne que comemos, ¿verdad? Sino está hablando de la naturaleza carnal física, ¿verdad? Con la que nacemos. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, están llenos de esos deseos. Esos deseos llenan nuestra mente y esos deseos pues lo llevamos a cabo. Desde luego, los que tienen puesta su mente en esas cosas, en los deseos de la naturaleza pecaminosa, solo están pensando en qué van a hacer el fin de semana, qué voy a hacer hoy en la noche, cómo le voy a hacer para hacer más dinero, cómo le voy a hacer para sacar ventaja de esto, en fin, solo están pensando en eso, ¿verdad? En lo que les da, en lo que les gusta de la vida humana, ¿verdad? Y luego dice el verso: en cambio, los que viven conforme al Espíritu de Dios, fijan la mente. O sea que fijar quiere decir como cuando usted pega algo con un glue, ¿verdad? Bien pegado. Así como el crazy glue, ¿verdad? Cuando usted fija algo, o sea, se pega, ya no se despega. O cuando se solda algo, un fierro con otro fierro, se solda con soldadura, queda pero bien pegado, queda fijo. Por eso dice, los que fijan la mente en los deseos del Espíritu, dice son los hijos de Dios, ¿verdad? Es lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu es que vivamos una vida que agrade a Dios, pero sin el fruto no podemos agradar a Dios. Ese es el punto. Uno puede decir, yo quiero agradar a Dios, pero no busca los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu es que lleguemos a la madurez, ¿verdad? Ya lo vimos en Efesios capítulo 4. Vamos a terminar con, dice, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Ya vimos en Efesios capítulo 3, que es conociendo y experimentando el amor de Dios. Es como uno se llena del Espíritu, porque el Espíritu siempre nos está hablando que estamos conectados con un Dios que nos ama todos los días y que nos va a seguir amando, que es un Dios amoroso, es un Dios que nos da gozo, nos da paz, nos da fidelidad, nos da bondad, nos da compasión, humildad. Todo eso nos da el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? De uno, cómo se llena uno, pues conociendo todo eso, pero conociéndolo no solo mentalmente, sino en la vida práctica, en la vida diaria. Vamos a ver otro pasaje en Colosenses 3. Vamos a ver Colosenses 3. Porque Pablo en Colosenses casi dice lo mismo que en Efesios, pero lo dice en otras palabras. Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Dice,
Colosenses 3 del 1 al... Sí, del 1 al 3 dice el apóstol Pablo. Ya que han resucitado con Cristo, cuando nos bautizamos, representa la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Salimos del agua como una nueva persona perdonada. Ya hemos sido, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, o sea, del cielo, eso quiere decir, las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Luego dice el verso 2, concentren su atención en las cosas de arriba, otra vez, ¿verdad? O en las cosas del espíritu, eso quiere decir también, no en las de la tierra. Pues ustedes, dice, han muerto espiritualmente y su vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, que nos vamos a llenar de las cosas de arriba. Las cosas de la tierra también nos podemos llenar de ellas, pero nos van a llevar a, dice Romanos, a la muerte, ¿verdad? Mientras que el Espíritu nos lleva a la vida y a la paz. Entonces ya vimos que cómo se va a llenar uno del Espíritu buscando las cosas de arriba, dice. Colosenses 3, 16 dice así, que habiten ustedes, ahí está aquí va a hablar otra vez de llenura, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda, dice, con toda su riqueza. En otras palabras, que la palabra de Dios es lo que enriquece nuestra vida espiritual. Y luego dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda, ahí está otra vez la palabra toda. Todo lo que, cada vez que la palabra todo sale o toda, quiere decir que es lo que va a llenar, es suficiente para llenarlos, eso quiere decir. Toda sabiduría. Acuérdense que Pablo está diciendo a los efesios que él estaba orando para que tuvieran sabiduría y se dieran cuenta del privilegio tan grande que tenían de ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo estaba viviendo en ellos. Y ellos no se dan cuenta de eso. Estaban tomando malas decisiones. Y luego dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. En otras palabras, cuando uno está lleno de la palabra de Dios y de la sabiduría que da el Espíritu de Dios, nos llevan a alabar a Dios. O sea que produce algo eso. Canten himnos, canciones espirituales a Dios. Y luego dice, con gratitud de corazón. Cuando uno entiende que a través del Espíritu Santo, que todo lo que recibimos es gracias a Dios por la bondad de Dios, pues vamos a tener un corazón agradecido. Estar lleno del Espíritu Santo es tener un corazón agradecido, un corazón que alaba a Dios, un corazón que se rinde ante Dios. Y luego dice el 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Bueno, este pasaje que leímos ahorita dice que que habita en nosotros toda la palabra de Dios, con toda su riqueza, la palabra de Cristo. Otras palabras, que llenarse el Espíritu es a través de la palabra. Ahora vamos a ver otra cosa que nos llena del Espíritu. Colosenses 4, versículo 2. Hasta el 4 dice así, dedíquense, primero ya dijo que la palabra, ¿verdad? Ahora va a hablar de la oración. Dedíquense a la oración, perseveren en ella, con agradecimiento, otra vez, con agradecimiento, y luego dice, verso 3, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, para que otras personas se puedan llenar del Espíritu. El misterio de Cristo, para proclamar la palabra, y esa palabra es el misterio de Cristo, o sea, el misterio que ya se reveló, de que en Cristo hay salvación, por el cual estoy preso, dice.
estaba en la cárcel. Verso 4. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y otra vez vuelvo a decir en el 5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán responder a cada uno. O sea que Pablo vuelve a hablar de la oración, vuelve a hablar de hablarle bien a la gente. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, sale naturalmente ese carácter, ¿verdad? Esas buenas palabras. Somos bondadosos, somos correctos. Y luego en el capítulo, este capítulo empieza a hablar, hermanos, de que cuando uno está lleno del Espíritu, los frutos se pueden ver. Si regresamos a Efesios capítulo 5 y capítulo 6, los frutos se pueden ver en el matrimonio, se pueden ver en los hijos, en la relación con los hijos, en la educación de los hijos, se puede ver en el trabajo, con las personas que trabajamos, con las que nos relacionamos, y todo eso sirve de testimonio para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que todo esto, hermanos, es el producto de estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no es un gas que está dentro de nosotros, no es una, ¿cómo se podría decir? No es algo que nos haga hacer cosas fuera de lo normal, ¿verdad? Porque a veces algunas personas piensan de que cuando uno está lleno del Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero en realidad lo que vemos en esta epístola a los Efesios es que el que está lleno del Espíritu Santo actúa sabiamente, actúa correctamente, lleva una vida correcta en su familia, su esposa, su esposo, su matrimonio, sus hijos, en su trabajo, sus conversaciones son agradables. Ahí, en eso está enfocado el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el estar lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros, y ese fruto es de lo que nos va a llenar el Espíritu Santo, de ese fruto, de ese carácter, que es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Bueno, esta clase es hasta ahí, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir viendo otras cosas del Espíritu Santo. Vamos a ver los dones, el fruto, vamos a ver distintos tipos de fruto que el Espíritu Santo tiene, para qué sirven, cómo el Espíritu Santo nos ayuda para que sean de bendición para nuestra vida y para la bendición de otros, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy llega hasta ahí, y vamos a dejar tiempo para preguntas, si las tienen. Ustedes pudieron ver, nos fuimos a través de casi toda la carta de los Efesios para entender el contexto de lo que estaba pasando en Éfeso, porque estos cristianos tal vez todavía se embriagaban, participaban de las fiestas paganas, ¿verdad? Y Pablo los exhorta a que no es por allá. Eso no los va a hacer más, no les va a ayudar en su vida familiar, ni en su vida matrimonial, ni en su vida del hogar, ni en el trabajo, sino que lo que les va a ayudar es su relación con Cristo y la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar la clase, pero quédense ahí. Si tienen preguntas, vamos a contestarlas, y les agradezco mucho su presencia en esta noche, y que lo que hemos estudiado les ayude a entender por qué Pablo dijo estas palabras, a quién se las dijo, y que también para nosotros son de bendición, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Así que quédense ahí. Bendiciones.